SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el sprint final por comprar vivienda. La búsqueda de piso está siendo horrible porque todo está súper caro, no vemos nada que nos encaje y está siendo un poco misión imposible. Quería vivir solo, pero al final me voy con dos amigos porque es que los precios son imposibles. O sea, yo para vivir solo tendría que vivir a casi 40 minutos de coche de Barcelona cada día. Y es súper Esta es la imposible. situación de la mayoría de quienes buscan piso. 50 metros cuadrados, con una habitación, con la cocina, rollo loft, compartida con el comedor, súper descartado. Porque esta es la historia de quienes se han quedado fuera del mercado hipotecario. Pero el año 2022 acaba de cerrar con el apresuramiento por estar dentro, con muchísima gente comprando a toda velocidad para todavía entrar en lo que se creían eran situaciones de mercado no demasiado duras y apresurándose para firmar hipotecas ante lo que sin duda va a ser el endurecimiento de condiciones hipotecarias de aquí al año que viene. Así que ahora mismo lo que hemos tenido es un sprint final en 2022 que ha disparado las ventas casi un 12%, las hipotecas un 8% y los precios un 5%. Ha habido mucha más compraventa, mucha más necesidad de financiación y algo más de precio. Insisto, compraventa 12, hipotecas 8, precios 5,6. Todo pese a que el Banco Central Europeo advierte que va a seguir subiendo tipos de interés. We have not seen a sharp decline in prices so far. But I think that, with increasing interest rates, the Porque situation will todavía no ha visto una bajada en los precios de la vivienda y eso es exactamente lo que busca. I would not say that we are expecting an accident in the residential real estate market, but much more stabilization or a sort of declining prices that will. No buscamos un accidente, pero sí una corrección e incluso una bajada de precios, decía Luis de Guindos. Así que ahora mismo lo que tenemos son literalmente prisas. Estas son las que acabamos de vivir para comprar a toda velocidad. Ha habido más ventas, hay más precios. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar primero con eso, con las ventas, porque se han disparado al cierre del año a toda velocidad. Sí, en noviembre se vendieron 52.000 viviendas, un 11,8% más que en el mismo mes de 2021, con subidas que superan el 20% en Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias y Cataluña. En cuanto a las hipotecas, se firmaron 37.400 hipotecas, un 8,7% más que en noviembre del año anterior, con incrementos del 40% en Canarias y La Rioja. Estas son las cifras que ha publicado hoy el Colegio de Registradores. Según los últimos datos oficiales del INE, hasta el mes de octubre, la compraventa de viviendas subía un 17% interanual en el acumulado del año y la firma de hipotecas aumentaba un 13%. Canarias, La Rioja, 42%, 40% más, Extremadura un 31%, en fin, hemos visto cifras de verdadero apresuramiento, de gente queriendo comprar, queriendo firmar la hipoteca a toda velocidad. Y obviamente, cuando hay mucha más demanda, Carlos, ha habido también algo más de precio, los precios han subido considerablemente. Sí, según los datos del portal pisos.com, el precio medio de la vivienda de segunda mano se sitúa al cierre de 2022 en los 1.984 el metro cuadrado. Es casi un 1% más que en el mes anterior, va subiendo mes a mes, pero además es un 5,63% más que al cierre del año pasado. La comunidad donde más se encareció la vivienda fue Baleares, se disparó un 14% en el último año, y Andalucía y Comunidad Valenciana, cerca de un 7%. Solo se abarató en Extremadura y apenas medio punto porcentual. Esas son las cifras que hemos conocido hoy. Si miramos otros portales, en Idealista el precio de la vivienda cerró 2022 con una subida del 5% y en Fotocasa sus últimos datos de noviembre apuntaban un incremento del 7%, el más alto desde mayo de 2019. Por último, según TINSA, el año cerró con una subida del 8,8%. Así que tenemos un mercado caliente como antes del COVID, como 2019. La versión oficial aquí sigue siendo no hay burbuja. La versión oficial del Ejecutivo sigue siendo esta. Pero en un contexto económico muy diferente, puesto que ahora no estamos ante ningún tipo de burbuja como la que vivimos en aquel ciclo, ¿no? Pero hay otras autoridades económicas que están diciendo, si esto no es una burbuja, se le parece mucho. Y
y es necesario corregirla. Jerome Powell, gobernador de la Fed, The housing market was very overheated for the couple of years after the pandemic as demand diciendo increased que and el rates were mercado low. de la vivienda allí ha estado muy sobrecalentado en los últimos 2 años después del COVID. Prices going up, many bidders, no conditions, that kind of thing. So the housing market needs to get back into a balance between supply and demand. Y que el mercado necesita reequilibrarse, no solo en Estados Unidos, el análisis es global. Así que esto es lo que hemos visto en 2022. Lo que hemos vivido y experimentado es, si estábamos viendo una burbuja, cómo ha recibido su última bocanada de aire. Y a partir de aquí 2023, porque lo que viene de aquí en adelante debiera bajar forzosamente precios, sí o sí o sí. Porque vienen 2 presiones muy fuertes para bajar los precios de la vivienda. La primera, por supuesto, el encarecimiento de las hipotecas. A ver cómo lo afrontamos y habrá que echar cuentas, claro. Pero miedo sí, miedo nos da muchísimo porque, bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice. Ese Euribor está ya en el 3%, el máximo que se espera sería un 4%, aunque los últimos datos de inflación sugieren que quizá no lleguemos allí. Si el Euribor sigue igual o sigue subiendo, cuando me revise la hipoteca en marzo, me va a subir casi al doble. Pero el Banco Central Europeo no descarta. Diciendo que las subidas actuales no son suficientes y que es necesario más. Continue that at a steady pace. So based on the information that we have available today, that predicates another 50 basis point rates. Así que el 2 de febrero se espera eso, otra subida de 50 puntos básicos y quizás algo más después. Esto es lo que tenemos y esta es la primera presión de precios a la baja. Con las hipotecas más caras, con menos posibilidad de endeudarse, con menos gente comprando, los precios forzosamente han de caer. Y es la primera presión abajo. Hay una segunda, y esa segunda es la de las materias primas, porque hemos vivido cómo se han encarecido metales, madera, acero. Los costes de construcción se han disparado durante la guerra. Los precios de los metales han llegado a subir un 53% entre enero de 2021 y abril de 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania. Desde entonces los precios han bajado, pero todavía están un 28% por encima de niveles prepandemia. Y eso es el metal. Ocurre lo mismo con la madera, ocurre lo mismo con el cemento, ocurre lo mismo con el hormigón, 20% más caros que a principio de 2019. Y ocurre lo mismo con el acero, que a día de hoy todavía está un 61% más caro que en enero de 2019. Pero todo eso se va a corregir a partir de ahora, porque, primero, el escenario de desabastecimiento en Ucrania no ha llegado, segundo, los costes energéticos se han empezado a moderar y todas estas materias primas ahora mismo tienen una perspectiva de abaratamiento. Los metales, proyectan los organismos como CaixaBank Research, los metales se van a abaratar un 7% en los próximos meses. La madera un 2%. El acero un 23%, así que el total de costes de producción en la construcción se va a abaratar entre un 3 y un 7%. Conclusión, los tipos de interés son más caros, es más difícil endeudarse, así que eso debe abaratar la vivienda, y la construcción de vivienda es más barata, así que eso debe abaratar la vivienda. Esta es la perspectiva de 2023. Y visto 2022 y ese sprint, y vista la perspectiva de 2023, la pregunta que cabe hacerse es si quienes han corrido a firmar han cometido un error. ¿Qué perspectiva y qué proyección tenemos a partir de ahora? Juan Fernández Aceituno, consejero delegado de la Sociedad de Tasación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Encantado de saludarte y feliz año. Hablemos de compra. Primero, proyección de actividad y proyección de precio. ¿Qué espera la Sociedad de Tasación? Pues Javier, la verdad que creo que vamos a poder distinguir claramente dos comportamientos diferentes en vivienda nueva y en vivienda usada. En la nueva, las operaciones que se escrituran y financian este año son realmente operaciones cuyo contrato de compraventa se ha formalizado a lo largo de los 2 últimos años en compra sobre plano o compra en construcción.
que tener en cuenta que la oferta es muy limitada, que los compradores tienen poder adquisitivo, son normalmente viviendas en reposición o en compra para alquiler por parte de inversores, y pensamos que es posible que se mantenga un nivel elevado de actividad, demanda y potencialmente incremento de precios por repercusión del incremento de materias primas. En la vivienda usada creo que puede sufrir algo más por el incremento de los tipos de interés. Con relación a los precios, también dos mercados, como te decía antes, Javier. Vivienda nueva, Sociedad de Tasación, acabamos de publicar el crecimiento del 7,1% en el año 2022, frente a un crecimiento del 3% en 2021. Ojo que ya venimos de un ciclo de 8 años con crecimientos entre el 1 y el 3 desde el 2015. Pensamos que esta tendencia se va a mantener, va a haber una actividad realmente constante y que los precios pueden mantenerse o incluso aumentar en zonas de alta demanda. En cuanto a la vivienda usada, aquí sí que creo que vamos a ver más tensión en la negociación, las operaciones. Este es un mercado de demanda, este es un mercado donde va a haber más viviendas en oferta que personas comprando casas. Por lo tanto, el poder de negociación del comprador ante un menor poder adquisitivo y un mayor coste de financiación va a ser mayor. Hay en todo esto un efecto rebote inesperado. Mucha gente que quería comprar y no ha podido, se ha tenido que refugiar en el alquiler. Y con mucha más gente buscando alquiler, lo que ha ocurrido es que el alquiler ha sufrido un cierto retrueque. El alquiler ha aumentado sus precios. Mucha más gente intentando alquilar ha hecho que los alquileres sean más caros, incluso con leyes que en principio congelan los precios del alquiler. Carlos, lo que hemos visto son alquileres al alza, ¿no? Sí, han subido más que la compra. Según Idealista, los precios de los alquileres cerraron el año con una subida del 8,4% respecto a 2021, que superó el 10% de subida en Baleares, Canarias, Cataluña y Comunitat Valenciana. En Fotocasa, los últimos datos de noviembre registran una subida de casi el 6% interanual, la 9ª consecutiva, y su directora de estudios, María Matos, habla de perspectiva de riesgo por los altos precios. La perspectiva es de riesgo porque nos encontramos en precios máximos históricos a causa de una tremenda escasez de oferta y una reducción de en torno al 30-35%. Según los datos de pisos.com, el alquiler se encareció en noviembre un 4,7% respecto al año anterior, con subidas de más del 14% también en Baleares y Comunitat Valenciana. España sigue siendo, si esto es un problema de oferta y no de precios solamente, España sigue siendo el país con menor parque de vivienda pública entre sus vecinos y la Unión Europea. Apenas un 2% del parque inmobiliario es vivienda pública. Y el gobierno sigue prometiendo una vez y otra vez, este y el anterior, que esa vivienda pública va a llegar. Que este gobierno está impulsando también como nunca la promoción de un parque público de vivienda, porque evidentemente podemos aplicar medidas de contención de la renta, pero lo que necesitamos en España también es la constitución de un parque público de vivienda y un parque público de vivienda en el que sobre todo se promocione también el alquiler. Es exactamente lo que necesitamos. La cuestión es dónde están las medidas. El diagnóstico del gobierno es el correcto. ¿Dónde están sus políticas en este terreno? Sigue sin construirse la vivienda pública que se prometió. Sigue sin hacerse y ahora mismo España tiene un 2,1% de vivienda pública. 2,1% frente al 18% que tiene el Reino Unido. 23% que tiene Austria. 32% que tiene un país tan social comunista como Holanda. Estas son las cifras de la vergüenza en parque de alquiler. Con toda esta situación de pasado y de futuro, el Gobierno ha desplegado medidas pactadas con la banca, un código de buenas prácticas. Hoy hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés. Que pretende exactamente eso, ayudar a quienes pueden tener problemas para pagar la hipoteca, y esos quienes pueden pagar la hipoteca con apuros son ya muchos, por no decir la mayoría. Si el Euribor sube hasta el 2%,
pagaremos cerca de 350 euros más al mes. Reportaje de Sonia Ballesteros. En marzo me va a subir casi al doble. Es un reto importante la economía familiar y los que lo van a pasar peor. Los que acaban de sacar una hipoteca ahora hace relativamente poco. Es Asun, pensionista. A ella le quedan 6 años de hipoteca. Sabe que le afectará menos que a otros, pero... Claro que preocupa porque es un dinero con el que uno ha estado contando todos los meses y que ahora pues menos dinero hay para todos los gastos de un mes. Isabel prevé pagar 350 euros más todos los meses, pidió la hipoteca hace año y medio y desde el mes de enero... Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice. Israel compró en el peor momento, hoy paga una cuota de 830 euros, pero ya sabe lo que es una subida de tipos. Hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura. No ha hecho cuentas todavía, pero la incertidumbre ya se ha instalado en su ánimo, como en el de la inmensa mayoría de los hipotecados a variable. Miedo nos da muchísimo porque, bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. José García Montalvo, catedrático de Economía de la UPF. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, estamos viendo materiales bajar, estamos viendo condiciones de crédito endurecerse y subir. ¿Se han precipitado quienes han comprado a toda prisa en 2022? ¿Van a bajar los precios en 2023? No, yo creo que, fíjate, en este caso, España, que en la anterior crisis, en la crisis financiera del 2007, fuimos los alumnos aventajados en el peor sentido de la palabra, yo creo que esta vez es al revés. En este caso hay alumnos muy aventajados como Holanda, como Estados Unidos, como Canadá, donde los precios en algunos sitios se han doblado, en Estados Unidos han subido un 60% desde la crisis financiera. En España los precios aún están por debajo de los precios que llegaron a alcanzar en la crisis financiera. Es verdad que aquello era una absoluta locura, pero bueno, continúan por debajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente durante el año 2022 ha intentado cazar el tipo fijo, ese último tipo fijo barato que va a quedar, porque esto no va a durar mucho, ¿no? El Banco de España ya ha dicho que los tipos de interés, el impacto del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo sobre los tipos hipotecarios han ido más lento de lo que fueron en el pasado. Y las familias lo que han intentado es decir, vamos a ver, en esta ventana de oportunidad, a ver, yo me cambiaría de aquí 2 años, pero es que, jolín, de aquí 2 años vete tú a saber cuál será el tipo de interés. Y ahora aún podemos pillar un 2,8, un 2,7, un 3, venga, hagámoslo ahora, ¿no? Y yo creo que esto ha sido un poco lo que ha precipitado la compra de algunos. O sea, que no es temerario, sino precautorio lo que se ha hecho. Yo creo que es precautorio, porque fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, con una subida de precios tan brutal que ha habido en los últimos años, comprar una vivienda con un tipo de interés que ha llegado al 7% es una locura. Pero que los precios seguramente van a caer en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países, además se prevén caídas muy significativas y además tendrás que pagar un precio, ese precio que has pagado, que es tan alto, tendrás que pagarlo a unos tipos de interés cercanos al 7% en el 30 años a Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, en el caso español yo creo que ese miedo a que el tipo es barato aún, pero los precios van a caer, yo creo que no es un factor tan relevante. Esto es el lado de quienes piden una hipoteca y una vivienda, es decir, desde el lado de la demanda. De quienes construyen y fabrican, estamos viendo cómo las perspectivas de precio de metales, de precio de madera, de precio del acero, son de costes de producción a la baja, de entre el 3 y el 7% se están proyectando. ¿Debieran ser más baratas las viviendas por ahí? Sí, a ver, hace ya meses que están bajando las materias primas y los productos energéticos, con excepción del gas y el carbón, que el carbón está carísimo y sigue subiendo, pero el resto de las materias primas y los energéticos están bajando. Entonces ahora, por ejemplo, estamos viendo, ostras, cómo va la subyacente, que ya ha superado a la inflación general, pero claro, es que ahora está entrando en la subyacente, los productos de la subyacente, todo aquello que hace 6 meses o 7 meses estaba subiendo de precio y que ha tardado en aumentar los costes de muchos productos de la subyacente, que son alimentos que tardan un cierto periodo en procesarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esa misma situación se ha producido en el sector inmobiliario. Hay una cuestión a quienes están escuchando todo esto, y es ese temor de decir, Dios mío, el Euribor sigue subiendo, el sueldo desde luego no, sube el Euribor y sube también el combustible, y sube también el gas, y sube también, y situaciones como esta. Yo compré mi piso hace 3 años, la que más me compensaba, dado que el Euribor estaba negativo, pues era la hipoteca variable. Me salía una cuota cómoda, pero si el Euribor sigue igual o sigue subiendo, pues cuando me revisen la hipoteca en marzo
la verdad es que me va a subir casi al doble. Yo preveo pagar por lo menos 400 euros. Entonces, no sé, me parece una exageración. Pero, claro, al gasto de la hipoteca hay que sumarle la subida del gasoil, prácticamente al doble, del combustible. Hay que sumarle la subida de la luz y del gas en las casas. Hay que sumar la subida de los alimentos. También ha subido pues el ocio, los restaurantes, los bares. Es decir, que está todo por las nubes. Con historias como estas hay una pregunta, profesor García Montalvo, que ¿es suficiente la cobertura del código voluntario que se ha firmado con la banca? ¿Garantiza que no vamos a tener un problema hipotecario en este país? Vamos a ver, no hay garantía de nada, porque estamos viviendo en una era de la incertidumbre y entonces mañana o pasado mañana puede suceder alguna cosa que nos perturbe todos los mercados de nuevo, como la guerra de Ucrania, pues que nadie se la esperaba y de repente pues apareció, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, este código de buenas prácticas ampliado, pensemos que el código de buenas prácticas que se firmó en el año 2012 seguía funcionando y con muy pocas solicitudes. Ahora lo que se hace es ese código de buenas prácticas se amplía a otros casos con rentas bastante superiores a las del código de buenas prácticas habitual que se sigue manteniendo, Por lo tanto, bueno, puede ayudar a que la situación no sea tan complicada, no sea tan complicada en algunas familias que sean las que tengan mayores dificultades, ¿no? Pero hemos de pensar también otra cosa, ¿eh? Si recuerdas cuando comienza la pandemia, que se habla también de que, bueno, esto va a provocar una situación de mucha morosidad de las familias, las hipotecas se dejarán de pagar porque la gente... Y al final, pues bueno, todos los mecanismos de sostenimiento de rentas, los ERTEs y tal, consiguieron que las familias fueran pagando esas hipotecas y no hubo aumento de morosidad, al revés, o sea, al final hemos tenido una reducción de la morosidad. Por lo tanto, lo que hay que buscar es esos mecanismos para que las familias no tengan este estrés. Pero también he de decirte, porque esto lo habíamos comentado tú y yo muchas otras veces, que yo creo que cuando tú vas a pedir una hipoteca tienes que pedirla siempre fija. Tú no eres un experto financiero. Las hipotecas variables, todo lo que es tipo variable, requiere de manejar el riesgo de que el tipo de interés vaya a cambiar. Por lo tanto, si quieres dormir tranquilo, a pesar de que el tipo de interés sea negativo y que la variable me salga ahora más barata, bueno, pero tú tienes que dormir tranquilo 20 años. No es solamente este año. Yo quiero dormir tranquilo 20, 25 años. Y eso, la única forma es ir a una hipoteca de tipo fijo. Pues José García Montalvo, catedrático de Economía en la UPF, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.